En el video anterior vimos los supuestos que subyacen al modelo de Hardy-Weinberg. Para entender este modelo es necesario tener claridad, como lo dijimos en ese video, sobre los conceptos de genes y alelos. Vamos a iniciar haciendo claridad sobre estos conceptos para poder desarrollar las fórmulas de Hardy-Weinberg. Si seguimos el ejemplo de gen, de acuerdo a los postulados de Mendel, tendríamos que existe un gen para el color de, por ejemplo, la semilla. Nos decía que el alelo dominante es el encargado de dar el color amarillo, mientras que el alelo recesivo es el encargado de asignar el color verde. Entonces, un gen sería el segmento de ADN encargado del color, pero presenta dos formas o alelos, uno dominante, color amarillo, y el otro recesivo, color verde. Cuando se hace el análisis de los genotipos obtenidos de un cruce, vamos a tener diferentes opciones. Dentro de estas, lo que llamamos homocigoto dominante, cuando tenemos las dos letras mayúsculas, el heterocigoto, cuando tenemos una mayúscula y una minúscula, y el homocigoto recesivo, cuando tenemos los alelos recesivos. En la ecuación de Hardy-Weinberg hay que diferenciar dos partes. La primera ecuación corresponde a las frecuencias alélicas. En ella, la P representa la frecuencia del alelo que es dominante. En el ejemplo que damos anteriormente, hablaríamos de el alelo para el color amarillo. La letra Q representa la frecuencia del alelo recesivo, el alelo verde. La sumatoria de las dos frecuencias debe darme 1. La segunda fórmula nos habla es de las frecuencias genotípicas. La letra P cuadrado representa a los organismos que son homocigotos dominantes. En nuestro ejemplo, representados por las dos letras A mayúsculas, 2PQ simbolizan el porcentaje de individuos heterocigotos, es decir, los organismos que poseen una A mayúscula y una A minúscula, y Q al cuadrado el porcentaje de individuos homocigotos recesivos. En nuestro ejemplo, eran los organismos de color verde. Veamos un ejemplo para entender lo que es la frecuencia genotípica. Si tenemos una población de escarabajos infinitamente grande y son de dos colores, gris oscuro y gris claro, el color está determinado por el gen A. En esta población, los escarabajos que serían homocigotos dominantes y heterocigotos serían de color gris, mientras que los organismos que son homocigotos recesivos serían de color claro. El ejercicio nos dice que en esta población el alelo dominante va a tener una frecuencia de 0.3, mientras que el alelo recesivo va a tener una frecuencia de 0.7. Vamos a mirar cuál es la frecuencia de sus genotipos. El alelo dominante estaría representado por la letra P, o sea, la A mayúscula estaría representada por la letra P en la ecuación, que es igual a 0.3, mientras que el alelo recesivo estaría representado por la letra Q, y en nuestro ejercicio se dice que la frecuencia es de 0.7. Si aplicara la primera fórmula, es decir, la de la frecuencia alélica, voy a tener que su valor es 1, pero el ejercicio me está pidiendo es averiguar la frecuencia genotípica, no la frecuencia alélica. Por lo tanto, vamos a utilizar la ecuación de P cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado. Vamos a iniciar reemplazando cada uno de los valores de la ecuación. El alelo dominante, es decir, la A mayúscula, que equivale a 0.3, vamos a iniciar elevándola al cuadrado. Voy a sumar a este valor 2PQ, es decir, voy a multiplicar el valor de P, que es 0.3, con el valor de Q, que es 0.7, y después lo multiplico por 2. Y a ello voy a sumar Q cuadrado. Posteriormente, al despejar la ecuación, voy a tener que estos son los valores de las frecuencias genotípicas. ¿Qué simbolizan cada uno de ellos? El primero representa a el genotipo homocigoto dominante. El segundo valor representa a los heterocigotos y el tercero a los homocigotos recesivos. Estos valores pueden ser expresados de forma porcentual. El primero equivale al 9%, el segundo al 42% y el tercero al 49%. Esto significa que el genotipo más frecuente en esta población es el homocigoto recesivo y el menos frecuente es el homocigoto dominante. Para entender de dónde surgen cada uno de estos valores, vamos a mirar cómo se comporta cada uno de ellos en un cuadro de Punnett. Uno de los supuestos del modelo nos indican que el apareamiento debe ser al azar entre los individuos. Quiere decir que los alelos deben distribuirse de forma aleatoria. Por ello, vamos a tomar dos individuos heterocigotos. Al revisar el cruce, vamos a tener que en los 4 cuadros, uno de ellos es homocigoto dominante, 2 de ellos heterocigotos y uno homocigoto recesivo. El ejercicio nos dice que el alelo dominante va a tener una frecuencia de 0.3, mientras que
el alelo recesivo va a tener una frecuencia de 0.7. Colocamos los números encima de cada uno de los alelos y vamos a realizar la multiplicación. En el primer caso tenemos un 0.09 para el alelo homocigoto dominante, 0.21 para cada uno de los heterocigotos, que al sumarlos me da 0.42 y 0.49 para el homocigoto recesivo. De esta forma podemos entender cómo se obtienen los datos de esta fórmula. Vamos a revisar ahora las frecuencias de los alelos con otro ejemplo. Tenemos que en una población de moscas el color negro está determinado por el alelo dominante y el gris por el alelo recesivo. Esta población está compuesta por los siguientes genotipos. 87 individuos van a ser homocigotos dominantes, 125 heterocigotos y 58 homocigotos recesivos. Lo primero que debemos hacer es determinar el número total de individuos dentro de la población. Este dato es 270 moscas. Vamos a determinar primero la frecuencia absoluta y relativa de estos datos. La frecuencia absoluta como tal son los datos que nos da el ejercicio. Están repartidos en la tabla tal cual nos indica. Para obtener la frecuencia relativa, lo que hacemos es dividir cada uno de los datos en el total de individuos. Posteriormente vamos a trabajar con la fórmula de las frecuencias genotípicas, porque nos están dando datos de genotipo. En esta fórmula vamos a extraer el valor para cada uno de los alelos. Si nos damos cuenta, el primer dato, p cuadrado, está representado por el valor de 0.32. El segundo dato, 2pq, estaría representado por el 0.46 y el tercero por el 0.22. En otras palabras, cada uno de estos datos de la ecuación los encontramos dentro de la tabla. Entonces, en el primer caso, el p cuadrado, ya sabemos que es el homocigoto dominante, o sea, la N mayúscula, el 2pq sería el heterocigoto y el q al cuadrado es el homocigoto recesivo, o sea, las dos N minúsculas. En el ejercicio nos están pidiendo frecuencias de los alelos. En pocas palabras nos está preguntando, es el porcentaje del alelo N mayúscula y el porcentaje del alelo N minúscula. Eso es lo que tenemos que hallar. Vamos a utilizar la ecuación de los genotipos porque es la información que nos están dando en la tabla. Vamos a despejar primero el alelo dominante. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tomar el número de homocigotos dominantes. Voy a tomar el valor de N mayúscula, que estaría representado por la P al cuadrado, y voy a sumar la N que me hace falta. ¿Esa N dónde está? Está en el valor del heterocigoto. Pero resulta que en el valor del heterocigoto, o sea aquí, en este valor, para hallar el valor de únicamente la N mayúscula, que es la que me interesa, la que yo estoy hallando acá, voy a dividir este valor pues en 2, porque tengo las dos letras, lo divido en 2. Con estos datos yo ya obtengo la frecuencia del alelo dominante. Representando esto con los datos de la fórmula tenemos que es P al cuadrado, que es el homocigoto dominante, más el valor del heterocigoto dividido en 2. P al cuadrado, el homocigoto dominante, sabemos que vale 0.32. 2pq, o sea el heterocigoto, me vale 0.46 y lo voy a dividir en 2 para extraer el valor de la N mayúscula. Quiere decir que el valor del alelo dominante, o sea de la N en este ejemplo, es de 0.55. Yo podría utilizar ahora la fórmula, despejar en esta fórmula el valor que acabo de obtener para hallar la frecuencia del alelo Q. ¿Cómo se hace? Voy a despejar en esta fórmula Q. Q sería igual a 1 menos el valor de P. Ya tengo el valor de P, que es 0.55. Es 1 menos 0.55. Ese sería el valor del dato Q, es decir, del alelo recesivo. Pero lo que yo quiero hacer es estar seguro de que los datos que yo estoy extrayendo acá en la ecuación son los correctos. Debería darme el mismo valor. Hagámoslo en este lado, despejando, en este caso, el alelo recesivo. El alelo recesivo está representado por la letra Q. En nuestra ocasión es Q cuadrado. O sea, voy a tener Q cuadrado más la mitad del alelo heterocigoto para extraer la N minúscula. O sea, 0.22, que es el valor de Q, más la mitad del valor del heterocigoto, que es 0.23. En total me da 0.45. Cuando yo tengo
ahora sí en la fórmula de la parte de arriba, P más Q me tiene que dar como resultado 1. Aquí estoy seguro ya que la ecuación está bien desarrollada. ¿Y esto qué me indica? Me está diciendo dos cosas: que el alelo que está más representado en esta población de moscas es el alelo dominante, porque tiene un 0.55 que en porcentaje sería un 55% de los individuos poseen el alelo dominante, mientras que un 45% lo sería de forma recesiva. Con esto terminamos la explicación de frecuencias genéticas y alélicas.